de todas las presentaciones. Entonces, la primera conferencia estará a cargo del doctor Héctor Herrán, egresado del Hospital Docente Universitario Dr. Salvador Begotier en el 2020, egresado como cirujano ortopeda traumatólogo. Realizó un fellowship de cirugía de mano y microcirugía en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México en el 2023. Estaré impartiendo el tema sobre procedimientos secundarios para parálisis de plexo braquial obstétrico. Adelante, doctor. Saludos, buenas noches. La parte de parálisis obstétrica de plexo braquial, a mí me la criticaban mucho allá cuando estaba haciendo el fellow, porque así le decimos aquí. Allá le dicen parálisis de nacimiento. A ver. Entonces, las lesiones de plexo braquial se han ido haciendo poco comunes cada vez que el aumento de la cesárea ha ido ocurriendo, aunque sí se puede ver parálisis de plexo braquial en pacientes que nacen a través del método de la cesárea. En un 80 o un 90% de estos pacientes tienen una recuperación, entre comillas, total de lo que es la lesión del plexo braquial, siempre y cuando la lesión sea relacionada a C5 y C6. Ya un paciente que tiene una lesión que se asocia a C7, la recuperación va disminuyendo a un 80%, y los pacientes que tienen una lesión panplexo, estos pacientes sí tienen solamente un 10% de recuperación. Estos pacientitos, usualmente tú comienzas a evidenciar su evolución hacia la recuperación antes de los 2 meses de nacido. Y en su mayoría quedan con alguna limitación, dependiendo del tipo de la lesión y la envergadura de la lesión, quedan con algún tipo de limitación, específicamente contractura en la rotación interna de la articulación glenohumeral, que eso va a ir llevando a una deformidad de la misma. Entonces, hay que tener claro que hay una diferencia entre las parálisis traumáticas que vemos en los adultos y la parálisis de nacimiento. En las parálisis traumáticas usualmente son accidentes de alta energía que hace abulsión de los troncos nerviosos y de la fisiopatología de la lesión. Más sin embargo, la parálisis de nacimiento se da por tracciones prolongadas, por un trabajo de parto laborioso, y estas se ven más relacionadas a formaciones de neuromas. Y por eso hay que tener esa diferencia clara. Los factores de riesgo que uno tiene que tener pendiente para los pacientes que tienen parálisis del plexo braquial del nacimiento es la recuperación del bíceps. La recuperación del bíceps usualmente comienza a ocurrir a partir del segundo mes. Y cuando no vemos esto, es un indicativo de comenzar a planificar el procedimiento primario que tú le vas a hacer a tu paciente. Independientemente del caso, estos son pacientes que tú sabes que van a tener una poca recuperación total de lo que es la función total del miembro. Hay que tener pendiente que independientemente del caso, que los pacientes tengan recuperación con tratamiento conservador o quirúrgico, las secuelas se van a evidenciar dependiendo qué tantas fibras nerviosas fueron afectadas al momento de la lesión y qué tanto recupera y qué tanta inervación le puede llevar ese nervio a ese músculo que tiene que llegar a su función. Entonces, los resultados de la deficiencia de la inervación del miembro superior se va a ver visto principalmente por las contracturas del hombro. Como dije anteriormente, las lesiones del plexo braquial en el nacimiento usualmente se ven afectados C5 y C6 en su mayor grado. Y eso se ve evidenciado en la contractura del hombro, mayormente. Pero independientemente del caso, puede haber lesiones que afecten todo el miembro y el paciente quede con contractura de flexión del codo o reducción de la rotación, la pronosupinación del antebrazo. Ya las lesiones
PAMPLEX obviamente van a tener sus secuelas en los movimientos de las manos, porque sabemos que las lesiones de C8 y T1 son las que van a dar afección a los movimientos de la mano. Esta frase a mí siempre me ha gustado, de que yo era R2 de ortopedia, y es la ley de Wolff. Y la ley de Wolff lo que habla que el hueso se forma y se reabsorbe dependiendo de las tensiones mecánicas que sufre. Entonces, esa ley se ve en el niño, en el niño con lesión de plexo braquial, porque vamos a tener un desbalance muscular. Tomemos como ejemplo el hombro. En el hombro tenemos 4 músculos rotadores internos y tenemos 2 músculos rotadores externos haciendo la función. Tenemos el redondo menor y el infraespinoso. Sí, el supra también nos ayuda con la rotación externa, pero es mayormente un abductor. Más sin embargo, tenemos el pectoral mayor, el supraescapular, el dorsal ancho y el redondo mayor, que nos van a dar la rotación interna. Y cuando se ve afectado, C5, C6, que nos da el nervio supraescapular, perdemos esa rotación, esa inervación hacia la rotación externa. Se recupera o no, queda un déficit, y ese déficit hace que el paciente tenga un antagonismo más hacia la rotación interna que hacia la rotación externa. Y eso hace que las tensiones mecánicas haga que el paciente tenga un desarrollo anormal o aplásico de la articulación glenohumeral. Entonces, en la evaluación de estos pacientes, la evaluación de estos pacientes es un poquito complicada. Aquí se superpuso. Es un poquito complicada porque obviamente el paciente no se va a poder comunicar con nosotros de una manera adecuada. Entonces, dependemos mucho de la información que nos da el paciente, la madre, el padre del paciente, la información del proceso perinatal del paciente, la evaluación de su lesión inicial, evaluar y conocer, porque muchas veces estos pacientes no nos llegan inmediatamente, nos llegan referidos ya con 2 o 3 meses de nacido, ver qué tanta mejoría ha tenido, algún detalle del manejo previo, otra patología, porque sí, puede tener una parálisis plexo braquial de nacimiento, pero también puede tener una PCI, eh, pudo haber tenido una hipoxia cerebral durante el proceso de parto. Entonces ahí evaluamos la limitación funcional del paciente, su desarrollo psicomotor y qué dominancia tiene con el miembro. Hay que tener en cuenta que no es igual evaluar a un adulto que evaluar a un niño. Con el niño tenemos que prácticamente jugar con él, animarlo a que haga movimientos, porque realmente usualmente no cooperan. Entonces la deformidad del hombro la vamos a clasificar con la clasificación de Walter y va desde solamente 5 grados de retroversión hasta un arresto humeral del crecimiento humeral proximal. Y eso lo vamos a evidenciar con un paciente que no va a poder tener una rotación externa adecuada, con una rotación interna bien marcada. Cuando vemos la radiografía vemos aplanamiento de la glena, aplasia de la misma, aplaneamiento de la cabeza humeral. Y clínicamente vamos a ver que el paciente tiene un signo de trompeta, que cuando va a subir el brazo, se va como si estuviera tocando la trompeta. Indicaciones quirúrgicas para estos pacientes son rotación interna con evidencia de luxación, contractura en rotación interna que ha ido empeorando, debilidad para la rotación externa activa, luxación infantil y deformidad progresiva de la cabeza humeral. Hay diferentes tipos de procedimientos y todos estos procedimientos se van a trabajar, depende del grado que tenga el paciente. Tenemos procedimientos para la abducción, que es la transferencia del trapecio. La transferencia del trapecio que se utiliza está indicada para la inestabilidad multidireccional del hombro y para los pacientes que tienen una abducción insuficiente debido a déficit del deltoide y supraespinoso. Entonces, simplemente vamos a tomar aquí
vamos a hacer una osteotomía del acromion. Vamos a incidir el lectoides y vamos a insertar lo que es el trapecio en la región de la cabeza humeral. Entonces, por otra parte, tenemos liberaciones de tejido blando. Como le dije anteriormente, tenemos un antagonismo mayor hacia la rotación interna. Entonces, podemos liberar tanto la porción superior del pectoral mayor, hacer liberación de la cápsula anterior, reorientación del supraescapular. Y esto nos va a ayudar a mejorar y a enlentecer la degeneración de la articulación glenohumeral. Dentro de la liberación de tejido blando tenemos la cetoplastía del tendón del supraescapular, que eso nos va a dar un alargamiento y nos va a quitar la contractura del mismo. También tenemos el procedimiento de Pisco. Tenemos también el procedimiento de Sancoli, que el procedimiento de Sancoli incluye el alargamiento del supraescapular, una desinserción del músculo pectoral mayor y una reorientación del dorsal ancho. También podemos hacer simplemente un alargamiento del tendón del pectoral mayor, que esto también nos va a quitar un poco de rotación interna del húmero. Este procedimiento, el procedimiento de Pisco, se hace un abordaje posterior y se hace una desinserción de posterior anterior del tendón conjunto del teres mayor y el dorsal ancho, y se redirige hacia la inserción del tendón del supraespinoso y el teres menor, como pueden ver acá. Entonces, en cuanto a la osteotomía de rotadora, ya son procedimientos que se resguardan para pacientes mayores de 8 años, pacientes que tienen tendencia a una luxación de húmero, de la articulación prenumeral, pacientes que tienen ya degeneración de la cabeza humeral y tienen degeneración de la cavidad glenoidea. Pero ¿qué sucede con la osteotomía desrotadora? La osteotomía desrotadora se puede combinar con los procedimientos de tejido blando, pero esta tiende a ser residual debido a que como no se mantiene todavía el antagonismo muscular de los rotadores externos y los rotadores internos, el paciente sigue evolucionando y sigue degenerando la cabeza humeral. Por otra parte, cuando se hace osteotomía de glenoidea, este procedimiento sí tiene un poquito más de resultado porque se le quita la retroversión que hace la glena debido al antagonismo muscular y enlentece el proceso un poquito más. Y realmente es un procedimiento un poquito menos tedioso, aunque parezca que es más tedioso, pero es un procedimiento menos tedioso que hace la osteotomía desrotadora. Otro plan de tratamiento con estos niños es la inyección de toxina botulínica en los músculos rotadores internos. Esta inyección da una mejoría de un 15% en la rotación externa porque, vuelvo y digo, el balance, el antagonismo entre los rotadores internos y los rotadores externos. Pero vuelven a recidir. Entonces, ya terminamos con los procedimientos de hombro. Pero ¿qué sucede también? Hay pacientes que no solamente tienen déficit en el hombro, hay pacientes que tienen déficit también en la parte de la flexión del codo. Entonces, si tenemos un paciente con déficit en la flexión del codo que no tiene contractura del codo, podemos hacerle diferentes tipos de procedimientos, tanto de transferencia de músculos locales como simplemente transferir el tendón del tríceps, si tiene buen tríceps, transferírselo al tendón del bíceps.
También en pacientes, debido a la misma razón del antagonismo muscular, estos pacientes usualmente hacen subluxación de la cabeza radial, y si lo detectamos a tiempo, podemos hacer una desinserción del bíceps y insertarlo en el cúbito para que el bíceps no jale tanto la, la cabeza radial cuando hace la flexión del codo y no se luxe. Entonces, en este caso, aquí vemos cómo tomamos el tendón del tríceps y lo redirigimos hacia la parte de la inserción del tendón del bíceps braquial. También tenemos la posibilidad, dependiendo de qué musculatura tengamos, porque siempre tenemos que evaluar qué el paciente no tiene para brindar para darle mejor función. Recuerde que son procedimientos reconstructivos donde uno toma una función de algún lado para ganar una función que nos va a dar mejor beneficio. En este caso, también podemos hacer una osteotomía del epicóndilo medial y tomar los músculos del epicóndilo medial y redirigirlos hacia la parte anterior de la paleta humeral e insertarlo ahí para lograr una flexión humeral. Esta es la paleta humeral, este es el epicóndilo medial acá. Y, a ver, esta es la paleta humeral, el epicóndilo medial, hacemos la osteotomía y llevamos los músculos que se insertan en el epicóndilo medial, lo llevamos a la paleta humeral para que cuando estos se contraigan, no ayuden con la flexión del codo. De igual manera, también se puede hacer una osteotomía de los músculos del epicóndilo lateral, pero estos no se llevan a la parte anterior de la paleta humeral, sino que se elevan un poquito hacia la parte más proximal del húmero. Entonces, esas son transferencias locales. Ya cuando pasamos ya a transferencias, sea de colgajo libre, de musculares o transferencias de músculo pediculado, tenemos varias opciones. La más utilizada es el músculo dorsal ancho y en segundo lugar, el pectoral menor. El dorsal ancho se puede llevar tanto dejando la inserción original del pectoral mayor en la correa bicipital, solamente llevando la parte tendinosa de su inserción en la parte lumbar y llevarlo al tendón del bíceps. Y eso no va a ayudar con la flexión del codo. Más sin embargo, prefieren y dan mejores resultados debido al eje biomecánico que tiene el pectoral, llevarnos tanto la inserción proximal como la inserción en la parte lumbar e insertarlo tanto proximalmente en la parte de la clavícula y en el tendón del bíceps, y esto nos va a dar a una mejor función del mismo. Por último, ya serían las transferencias de tejido libre. Tenemos que los pacientes, tenemos varios músculos, el tensor de la fascia lata, el gracilis, que para mí yo encuentro que es el más versátil para este tipo de procedimientos. Cogemos el gracilis de la pierna y dependiendo de qué nervio podamos utilizar, usualmente tenemos intercostales para inervarlo y le hacemos la transferencia tanto con la arteria dorsal y en la vena cefálica. Entonces, este paciente le hacemos una poleíta con el FPCU para que no haga una cuerda de arco y nos ayude con la flexión del brazo, la flexión del codo, perdón. Entonces, en caso de los pacientes que tengan contractura en flexión del codo, se pueden colocar fijadores externos que paulatinamente le vaya mejorando la extensión del codo. Las últimas partes son las deformidades del antebrazo. Las deformidades del antebrazo se van a clasificar en dos tipos: una deformidad en supinación y una deformidad en pronación. Las deformidades de supinación se van a clasificar dependiendo si
se pueden corregir pasivamente, tú vas examinando el paciente en movimiento pasivo. Si se corrige, pero está un poco contracturado, o si tiene una deformidad fija. Si pasivamente tú le puedes hacer los movimientos, tú simplemente le tienes que hacer una reorientación del bíceps o una reorientación del braquirradial, y dependiendo si el paciente tiene un tríceps fuerte o débil. Si está con una contractura en la pronosupinación, tú puedes liberar la membrana interósea y hacer la misma reorientación del bíceps y el braquirradial. Pero ya en caso de una deformidad fija, tenemos la posibilidad de hacer osteotomías del radio, y en caso de que ya esté dislocado la cabeza del radio, podemos hacer osteotomías, así como mencioné anteriormente, pasar el tendón del bíceps hacia la ulna y así evitar que esta dislocación continúe. Entonces, en este caso, para la pronosupinación, vemos que hay una transposición del braquirradialis, que lo cortamos el tendón y lo reorientamos para así que el braquirradialis tenga más fuerza para hacer la supinación. La transposición del bíceps braquial, tanto lo desinsertamos y lo redirigimos para ganar más supinación. Y las deformidades en pronación son un poquito menos frecuentes, pero lo que se hace son transferencias del FSU al braquirradialis, una reorientación del pronador teres, una reorientación del braquirradialis, o el FSU hacia al primer radial o el segundo radial, liberación de la membrana interósea y osteotomías del radio para mejorar la supinación. Aquí vemos como la inserción del teres del pronador redondo está anterior y le damos una redirección a la misma, reinsertándolo, pero de una vuelta para que tenga más fuerza. Igual aquí, la transposición del braquirradialis, pero no sé si se fijan, la reorientación, en este caso, se da en forma contraria a la anterior que vimos. Finalmente, cogemos también el FSU al braquirradialis para que el FSU nos ayude a la pronación y la supinación. Sería todo. Muchas gracias, doctor Herrán. Entonces, la siguiente charla está a cargo de la doctora María Herrán, egresada como cirujano general del Centro Médico UCE. Luego realiza un fellowship en cirugía plástica, reconstructiva y estética en Renacid. Posteriormente, un fellow en cirugía de mano y microcirugía en el Instituto Christine Kleiner Hahn. Además, un fellowship en cirugía de plexo y nervio periférico en la Universidad de Coahuila, Torreón, México. La anuncia de hoy nos va a hablar de estrategias de manejo para secuelas de lesión de plexo braquial en adultos. Adelante, doctor. Pues, primero que nada, déjenme compartir la pantalla. Mientras voy haciendo eso, quiero agradecer realmente esta oportunidad en lo que es el capítulo de cirugía de mano de la Sociedad de Ortopedia, de Ortopedia de nuestro país. Estoy muy agradecida por la oportunidad de poder hablar acerca de esto, y es simplemente un tema que realmente se está dando a conocer, ¿verdad que sí? Y se está viendo que sí existen tratamientos para estos tipos de pacientes desde hace una década hacia atrás. ¿Y cuáles son estos tipos de pacientes? Entonces, ¿cuáles son estos tipos de manejo? Entonces, ya entrando, dame un momento, ya entrando en lo que es el manejo, primero una cápsula de historia, nosotros vamos a poder ver, esta es una obra de arte donde se representa lo que es la pelea entre Aquiles y Héctor en lo que es la batalla de Troya. Y aquí se describe realmente donde Aquiles salta y con su lanza perfora lo que es el área supraclavicular de Héctor, y este cae
y se describe que cae con el miembro lánguido, o sea, sin fuerza, y todos recordamos bastante bien lo que es esta batalla donde se hizo, donde se representa esa obra de arte, donde Aquiles salta y con su lanza traspasa lo que es Héctor y este cae y muere y se debe la representación, la primera representación de lo que sería una lesión de plexo braquial. Pero esto no es lo que nosotros vemos en nuestro día a día en la consulta. Mayormente en la consulta nosotros lo que presentamos son pacientes como estos, pacientes que vienen con accidentes automovilísticos. ¿Verdad que sí? Pacientes que tienen lesiones concomitantes después de un trauma de alto impacto. Y estos son los pacientes que normalmente llegan a nuestra consulta 1 o 2 meses después. Realmente sí son bastante afortunados y luego ya posterior a los 6 meses de evolución. Entonces, refrescando un poquito lo que es la anatomía, porque eso ya se conversó, y es que el plexo braquial es un entrecruzamiento de lo que serían las raíces nerviosas cervicales, ¿verdad que sí? Y algunas torácicas, siendo desde C5 hasta T1 y teniendo lo que es un plexo prefijado desde C4 hasta T1 y un plexo posfijado desde C5 hasta T2. Entonces, ¿cuál es la importancia realmente de esto? Es nosotros conocer este tipo de niveles para poder saber qué tipo de lesiones. Entonces tenemos dos tipos de lesiones que pueden presentar nuestro paciente. Podemos tener lesiones preganglionares y lesiones postganglionares. Y realmente ya se ha estudiado de manera bastante exhaustiva cómo solamente con la historia clínica y la observación con el paciente nosotros vamos a poder identificar si es una lesión preganglionar o si es una lesión postganglionar, teniendo lo que es, por ejemplo, el síndrome de Horner, que no habla de Diga, una lesión todavía. perdón, no habla de lo que es una escápula alada, cuando tenemos una lesión del nervio torácico largo, una parálisis del hemidiafragma, lo que a nivel de estudios de imagen van a tener lo que es un pseudomeningocele o una ausencia de Tinel. Estos son puntos clave que nosotros simplemente con estar en la consulta, hablar con el paciente, ver al paciente, nosotros vamos a aprender a orientarnos qué tipo de lesión va a tener el paciente. Entonces, existe también lo que son lesiones postganglionares, que realmente estas son las lesiones que uno le puede sacar un poquito más de provecho. Las lesiones postganglionares que pueden ser mixtas y es importante recalcar que estas lesiones pueden ser de doble tipo, es decir, que en un nivel yo puedo tener una lesión preganglionar y en otro nivel yo voy a tener otra lesión postganglionar. Se habla de un 8 o un 10% en estos casos. Entonces, ¿cuáles son las secuelas que van a presentar estos pacientes? Estos pacientes van a presentar debilidad, van a presentar alteración sensorial, van a presentar parálisis parcial o total y van a tener un dolor neuropático. Y realmente por ese dolor neuropático y esa ausencia de la movilidad es que estos pacientes llegan a la consulta. Y nosotros, ¿qué hacemos en la consulta? Normal, nuestra anamnesis y poder identificar, como ya el doctor habló, lo que es el mecanismo de trauma, una herida abierta, una herida cerrada. Una herida abierta, un arma de fuego, si fue de alto impacto, no va a tener el mismo esquema de tratamiento que una herida abierta por cortante, por cuchillo, que es o sea, por machete, que es como nosotros vemos aquí, una herida postoperatoria, o sea, que se ve esa alteración de la sensibilidad, de la movilidad posteriormente a un procedimiento quirúrgico, no es el mismo procedimiento, o una lesión cerrada, ya sea por avulsión, que esa es la que nosotros vemos en un 80 a un 90% de nuestros pacientes en la consulta. Entonces, ¿cómo llega el paciente a la consulta? El paciente llega básico a la consulta y se ve, el paciente mueve algo o el paciente no mueve algo. Ya simplemente con esto nosotros podemos saber si el paciente si el paciente tiene una lesión parcial o si el paciente tiene una lesión total. Y volvemos otra vez, lo que es el orden sistemático de estos pacientes es la evaluación sistemática para poder saber y determinar el nivel simplemente con el examen físico de dónde se encuentra la lesión y que nosotros podemos reutilizar para poder restablecer esta función en el miembro. O sea, el hombro, vamos a ver lo que es la abducción, la rotación externa, la flexión, ya movimientos del codo, la flexión, la extensión, ¿verdad que sí? Y entonces lo que es a nivel de codo y muñeca, si se extiende o no extiende codo, si a nivel de la muñeca, si tenemos una flexión, una extensión, tenemos lo que es una función de los músculos intrínsecos de la mano, un agarre, una pinza y la realización del puño. Y con esto nosotros vamos a saber
qué tipo de lesión estamos trabajando, pero no solamente con la evaluación, sino la postura del paciente, si la cara del paciente, porque con eso nosotros vamos a poder ver si realmente la lesión es una lesión pre o post, si tenemos atrofia, cuál es el miembro que está afectado, ¿verdad que sí? Entonces, si ya, dependiendo del tiempo que tiene el paciente, qué tanta atrofia tiene el paciente, nos orienta también de qué tan fuerte fue este tipo de trauma con los pacientes. Y ya por último, lo que sería los cambios tróficos que puede presentar el miembro superior por esta ausencia, esta desnervación, aparte de lo que es los flujos, los rangos de movimiento, la sensibilidad y el tinel. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de pacientes. Serían pacientes con lesiones altas, que serían C5 y C6, o pacientes con lesiones C5, C6 y C7. Entonces, estos pacientes tenemos que pueden ser pacientes que involucran lo que son las lesiones inferiores, pero estos pacientes tienen la peculiaridad que aún así son lesiones altas, se diferencian bastante. Y es, por ejemplo, este paciente que tiene lesión de C5 a C7, nosotros podemos ver que puede tener una función eh, puede tener una función de su mano y pueden durar en llegar a la consulta porque entienden que no tiene movilidad de hombro y de codo por las múltiples fracturas o el trauma concomitante que lleva y llegan un poquito más tarde a la consulta. ¿Verdad que sí? Pero realmente, bueno, en este caso este paciente tenía fractura de clavícula también. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar entre un paciente y otro? Entonces, ¿qué pasa? El paciente que tiene lesión de C5 y C6, vamos a tener una ausencia de lo que es la abducción del hombro, rotación externa, rotación interna. Esa es su función en hombro. Pero a nivel de codo, ¿qué nos vamos a tener? Vamos a tener ausencia de la flexión. Pero este paciente sí va a presentar lo que es extensión de codo y una función integral en su mano. A diferencia de un paciente de C7 que no va a tener lo que sería la extensión a nivel del codo. Entonces, ¿cuáles son los estudios de gabinete que nosotros podemos realizar de estos pacientes? Radiografía de tórax, normal, para determinar si hubo fractura concomitante, algún otro trauma concomitante, su electromiografía, que se recomienda que sea después de los 3 meses para que no nos dé lo que sería un falso positivo o un falso negativo en lo que es esta conducción nerviosa que vamos a tener. Tomografías computarizadas de resonancia, realmente se ha visto una, un, una mejoría una mejoría no, se ha visto una ayuda en lo que sería determinar si estas lesiones que parecen mixtas realmente hay una avulsión preganglionar en algunos casos. Bien, entonces, el tiempo de la lesión. El tiempo de la lesión nos habla de lo que es el pronóstico del mismo y cuándo también vamos a intervenir. Entonces, cuando hablamos de secuela, ya después de los 6 meses. O sea, ya cuando se supone que en el periodo de observación de un paciente, mientras más temprano se interviene es mejor. Por lo tanto, ya después de los 6 meses estamos teniendo secuelas en estos tipos de pacientes porque se hacen los procedimientos que se hacen, lo que se realiza la reenervación, realmente no vamos a tener el resultado. Entonces, menor de 6 meses se habla de lo que es un buen pronóstico. Ya de 6 meses a un año es un pronóstico realmente regular y posteriormente más de un año ya es de peor pronóstico, un pronóstico bastante reservado. Entonces, realmente... ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Mejorar la función de este paciente, restablecer esa función y queremos evitar o disminuir lo que es el dolor neuropático. Pacientes que tenemos que hacer cirugía inmediata, ¿cuáles serían? Los pacientes que tienen heridas abiertas, pacientes que concomitante han tenido heridas vasculares o lesiones ciatogénicas, es decir, luego de una cirugía de cuello o cirugías a nivel de lo que es el plexo braquial, esa área, y el paciente comienza a tener lo que es una debilidad, alteración cercenal y posteriormente debilidad y atrofia, entonces deberíamos hacer una intervención inmediata. Intervención inmediata es antes de los 3 meses. Entonces, días, semanas. Entonces, temprano se habla de que sería entre días menor a los 6 meses y ya posteriormente tardías, esos pacientes que no se han podido intervenir por X, Y, Z, que no comienzan a tener una buena evolución, ya eso es después de los 6 meses. Entonces, esto es un pequeño esquema donde nos habla que según, de cuáles serían los pasos a tomar según una herida preganglionar o una herida postganglionar, y siempre habla de un periodo de observación con lo que sería tratamiento no quirúrgico con férulas,
con terapia, siempre el paciente con terapia, ¿verdad que sí? Y ir viéndolo paulatinamente, semanal, posteriormente mensual, para ver si hay una mejoría o no, y así tomar la decisión si exploramos o si continuamos con un periodo de observación y terapias con estos pacientes. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias a nivel inmediato? Descompresión y reparación directa o injerto nervioso. Temprano, otra vez, descompresión o neurolisis, neurotizaciones o transferencias, ¿verdad que sí? Con injertos o no. Y ya tardío serían artrodesis, músculos libres, transferencias tendinosas o salvataje en algunos casos. Entonces, la escalera reconstructiva en estos pacientes siempre se debe de llevar. Lo primero que se hace es una exploración para ver, identificar si tenemos, dependiendo, claro está, del tiempo con que llega el paciente a la consulta, si podemos identificar raíces y esas raíces que podemos utilizar para reconstruir esa función en ese nervio. Si no, las transferencias nerviosas, ¿verdad que sí? Posteriormente caemos en lo que serían las transferencias tendinosas, músculo libre o artrodesis. Esa sería la escalera que se debe de llevar. Entonces, ese es un caso de un paciente de nuestro hospital donde se le realizó neurolisis, se hizo una reconstrucción con injerto y se hizo una reconstrucción de lo que sería la articulación del hombro mediante la transferencia del nervio axilar a el nervio supraescapular para tratar de restablecer. Perdón, disculpen. Entonces, nosotros tenemos que, cuando nosotros hacemos esta exploración, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que identificar. En esta imagen nosotros podemos ver los diferentes troncos. Aquí se ve el tronco. Nosotros podemos ver lo que sería C5 y C6, formando un tronco superior, ya C7 único, y C8 y T1 formando lo que sería el tronco inferior. Y durante estos procedimientos se trata de hacer lo que es la neuroestimulación para realmente tener una idea clara de con qué nosotros estamos contando, qué tiene el paciente, si realmente el paciente necesita o no una reconstrucción, dependiendo de su tiempo, claro está, o si es simplemente una neurolisis, si es una transferencia, qué es lo que tiene el paciente, si está muy débil o no, y se puede reconstruir y darle un mejor pronóstico a estos pacientes. Entonces, ya hablamos de toda esta transferencia, pero ¿cuáles son las transferencias que nosotros, cuáles son esos nervios que se pueden utilizar para realizar estas transferencias? Bueno, tenemos el nervio espinal accesorio, que se utiliza como nervio donante y puede utilizarse para el músculo cutáneo, el axilar. Normalmente se utiliza para el nervio supraescapular, para la restauración del hombro. Tenemos el nervio frénico, que realmente, debo decir, era uno de los caballos de batalla que se utilizaba con más frecuencia anteriormente, pero se ha estado en desuso ya. Los nervios intercostales para lo que sería la flexión del codo con el músculo cutáneo, se puede utilizar lo que es el 7 contralateral, pero ojo, si nosotros tenemos raíces disponibles, siempre es bueno utilizar estas raíces disponibles para hacer la reconstrucción y dejar esos otros nervios para transferencias posteriores en el caso de que el paciente lo amerite. Por ejemplo, aquí se hizo una reconstrucción de lo que sería se hizo una transferencia, perdón, de lo que sería el nervio espinal accesorio al nervio supraescapular. Este es otro caso del paciente. Entonces tenemos dos tipos de pacientes. Pacientes que tienen lo que es pacientes sin escápula alada y pacientes con escápula alada. Entonces, ¿cuál sería el esquema o la estrategia para un paciente que tiene una escápula, paciente sin escápula alada? O sea, que tiene un torácico largo todavía íntegro, se realiza lo que sería la transferencia del espinal accesorio al supraescapular y se podría utilizar lo que son los nervios intercostales 3 y 4 para el nervio axilar. Esa es una de las opciones que se puede hacer. Para pacientes que tienen lo que es escápula alada, se habla del mismo esquema, pero se le adjudica lo que sería también intercostales 6 y 7 para lo que es el nervio torácico largo y tratar de crear ese balance en estos pacientes y tenga una mejor movilidad. También se utiliza para la reconstrucción a nivel de hombro con lo que sería el nervio axilar. Se utiliza lo que es la cabeza larga del tríceps, rama del radial, y se hace esta neurotización para lo que es el nervio axilar, para la reinervación del músculo deltoides y el redondo mayor. ¿En verdad que sí? Entonces, ya para lo que sería la reconstrucción de la flexión del codo, que esa es una, como ya había hablado, en estos pacientes que tienen ausencia de flexión de codo, podemos hacer transferencias intraplexuales o transferencias extraplexuales. Dentro de las transferencias intraplexuales, recordemos que estos pacientes tienen lo que es una función buena o válida para utilizar
con lo que es el nervio mediano y el nervio cubital, entonces se puede utilizar lo que es el Oberlin 1 y el Oberlin 2, donde se hace la transferencia de uno de los fascículos del FCU al bíceps y la transferencia de uno de los fascículos del mediano, es decir, del FCR, a lo que sería el brachialis. Dentro de las transferencias extrapleuxales que se pueden realizar para estos pacientes sería el nervio frénico. Doctora, ¿tiene silencio su micrófono? Discúlpenme, no sé, no sabía cómo se quitaba, entonces voy a tratar de compartir mi pantalla otra vez. ¿Me pueden ver ahí la pantalla? Discúlpenme. Sí, sí se ve la pantalla. Gracias, disculpen. Entonces, volviendo Sí, otra vez. excelente. Gracias. Disculpen porque se puso en mute en algún momento, no sé por qué. Entonces, volviendo otra vez a la que sería la reconstrucción de la flexión del codo dentro de las transferencias intraplexuales y extraplexuales. Dentro de las extraplexuales tenemos el nervio flénico, pero como ya dije, ese es uno de los nervios que es uno de los caballos de batalla que más se utilizaba anteriormente, pero realmente ha estado en desuso ahora. Disculpen. Bien. Y tenemos lo que es el nervio pulgoso, torácico largo, espinal accesorio y tricotales 3 y 4, como ya mencioné anteriormente. Esto es uno de los casos que hemos realizado en el hospital junto con la doctora Vilés. Este es la transferencia de lo que serían los nervios intercostales al nervio músculo cutáneo para lograr esa reintegración. Este es otro paciente con las transferencias de nervios intercostales para el músculo cutáneo. Este es un paciente de Oberlin tipo 1, donde nosotros podemos ver que se hizo la transferencia de lo que sería el FCR, ¿verdad que sí? Y aquí otro paciente con el Oberlin 1 y 2. Estos son pacientes de nosotros del hospital, ¿verdad? Entonces, para la reconstrucción de codo, recordemos que estos pacientes que tienen lesión de C5, C6 y C7 van a tener ausencia de lo que es codo y muñeca. Entonces, tenemos que tener otras opciones para ellos, para esta reconstrucción. Y una de las opciones es la transferencia de los nervios intercostales del tercero y cuarto a la cabeza larga del tríceps en este paciente. Pero realmente, si estos pacientes tienen lo que es ausencia de la flexión, se prefiere restablecer la función, porque a diferencia, se prefiere restablecer la función a la extensión, debido a que la extensión se puede dar por la gravedad y es primordial darle flexión de codo que extensión. Esto es importante. Entonces, existen dos tipos de pacientes, dos grupos que se habla de que de C5 a C7 con un C8 y T1 normal, cuáles son las estrategias que se pueden hacer, y un grupo 2 que es de C5 a C7, pero tienen un C8 y un T1 que tuvo algún tipo de lesión. O sea, no tenemos un C8 y un T1 tan fuerte, no tenemos una función en la mano tan fuerte para realmente trabajar. ¿Y qué es lo que se recomienda? Bueno, en ambos realmente se recomienda lo que sería, en el grupo 1, perdón, se recomienda lo que es el Oberlin, en la transferencia del nervio espinal accesorio, y lo que serían, en el caso del torácico, la reinervación de la restablección de lo que es el torácico largo, lo que son los intercostales del 7 al 8, ¿verdad que sí? Y ya artrodesis y transferencias tendinosas para lo que sería la extensión de muñeca y dedos. En el caso de los pacientes que tienen, perdón, exactamente, y en el caso de los pacientes que tienen afección de las raíces C8 y T1, es decir, que no están tan buenos, ellos prefieren hacer lo que es una restauración de lo que es el hombro a través de la transferencia del espinal accesorio supraescapular, pero la flexión del codo no con el Oberlin, porque no vamos a tener esa fuerza y quitarle función a la mano, realmente no es lo idóneo, aunque tengamos una función débil, tenemos una función, entonces hay que preservarla. Entonces se hace lo que sería unas transferencias extraproxiales, como ya mencioné, y para la extensión de los dedos te recomienda lo que es la artrodesis y transferencia, en dado caso, transferencia tendinosa para la extensión en el caso de los dedos. Bien, entonces un paciente
de nosotros, se hizo una transferencia tendinosa del trapecio contralateral al supraespinosa para lo que sería la rotación. El paciente ya, esto es una segunda intervención. El paciente ya fue intervenido, se le hizo, era un paciente joven, se le hizo una exploración durante su niñez y entonces no tenía una buena rotación externa y con un trapecio contralateral se logró este tipo de procedimiento, ¿verdad? O este tipo de transferencia. Este es un paciente que el paciente presentaba ausencia a nivel de lo que era extensión de codo y extensión de los dedos. El paciente refería que él es profesor de tenis, entonces a él le importaba bastante lo que era tener una extensión activa o una extensión que no fuera simplemente por el hecho de la gravedad, por lo que se trabajó con él lo que era la transferencia tendinosa, porque era un paciente que realmente ya tenía bastante tiempo para la realización de lo que serían las neurotizaciones en el caso de él. Él era un paciente con una lesión de C5 a C7. Entonces, esta es otra transferencia muscular que se puede realizar para restablecer lo que sería la abducción de hombro. Se puede hacer lo que sería en pacientes que ya no califican para una neurotización. Se puede hacer lo que es un avance del músculo trapecio con o sin inclusión de lo que sería un fragmento óseo para estos pacientes, ¿verdad? Y la transferencia tendinosa que ya hemos mencionado en varios casos para la extensión de dedos y muñeca, el pronador cuadrado para los extensores de muñeca, el FCR para lo que sería la extensión de dedos y el PL para lo que sería el pulgar. Pero ¿para qué nosotros realizamos todo esto? Nosotros realizamos todos estos procedimientos para estos pacientes, para que ellos puedan reintegrarse a la sociedad y sentirse funcional y realmente tratar de volver a lo que sería sus funciones normales. Este es el paciente que es profesor de tenis, que pedía lo que era ese otro procedimiento. Este es un paciente de 10 años de evolución que simplemente vino a la consulta para saludar y decir que cómo iba su resultado, cómo iba él, que realmente tiene un muy buen resultado. Aquí se ve que fue un paciente de una lesión alta, C5 a C6, se le realizó un overlink tipo 1, realizado por el doctor Herrán en su tiempo. 10 años de evolución, el paciente con un muy, muy buen resultado. Aquí el paciente, nuestro paciente estrella, que es el paciente integrándose a lo que son sus funciones. Eso es, por eso es que nosotros hacemos todo esto. Para poder reintegrar a nuestros pacientes a la sociedad. Nada de esto realmente puede ser realizado si no es por un equipo. Este es el equipo con el que yo normalmente trabajo. Muchas gracias. Y vuelvo y digo muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Muchas gracias a usted, doctora, y al doctor Héctor Herrán por tomar el tiempo y presentarnos estas conferencias. Este es el momento en el que si hay alguna pregunta de los que están escuchando la conferencia, pueden levantar la mano y se habilitará su micrófono. ¿Alguna preguntita? Bueno. ¿O algún comentario para concluir? Parece que no, doctora, que todo estuvo demasiado claro y completo. Pues nuevamente muchísimas gracias por esta oportunidad. Al capítulo de manos organizadoras, a la doctora Durán, la doctora Fortunato, usted, la doctora Rosario, muchísimas gracias por esta invitación y estamos a su orden. No, nuevamente Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Entonces, damos por concluida la sesión. Que tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches.